Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Todo bien, gracias. Qué bueno. Bien, muchachas, muchachos. ¿Cómo les va con la tarea? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran ver antes de comenzar? ¿Algo así que no les esté saliendo y quieran ver cómo se hace? Ya. Si no hay dudas, comenzamos y vamos a ver, vamos a hacer ejercicios en la clase de hoy. Vamos a dibujar un poco, pero vamos a hacer un ejercicio que se que nos permite a nosotros, al tiro les comparto, vamos a hacer un ejercicio que le llamamos ruteo. ¿Y para qué nosotros utilizamos este ruteo? Pues este ruteo nos sirve para nosotros entender cómo funciona un ejercicio. Más allá de programarlo, puede que lo haya programado otra persona y nosotros entonces vamos a ver cómo es que trabajan cada una de sus estructuras, cómo es que van pasando cada uno de los procesos. ¿Se recuerdan cuando jugábamos para que el Puma se comiera su churrasco, para que Coti pudiera dibujar? ¿Se recuerdan cómo el programa, según iban caminando, se iba mostrando la ejecución de sus pasos? Pues eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora. Ahora, lo que nosotros lo vamos a hacer de forma manual, nosotros mismos vamos a ir viendo en cada paso qué valor va a ir tomando cada una de las variables de nuestro programa. ¿Por qué nos es útil entender esto y saber hacerlo? Uno, porque es evaluable. Y dos, y lo más importante, es porque nosotros siempre no vamos a programar desde cero. No es que nosotros vamos a tomarnos, vamos a eh, presentar, nos van a presentar un programa y nosotros vamos a tener que programarlo desde cero. En muchos casos, cuando ustedes comiencen en su vida laboral, puede que les den ya un programa que esté hecho y que ustedes tengan que agregarle funcionalidades o simplemente tengan que modificar algo de lo que está. Y para nosotros ser capaces de agregar funcionalidades o modificar lo que está hecho, tenemos que ser capaces de entender el código que alguien, que otra persona escribió. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos un algoritmo, ¿ya? Ya está programado. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cada una de las variables presentes en ese algoritmo. En muchas ocasiones es posible que le demos las variables que tenemos aquí, es muy posible, pero en otros casos es posible que ustedes necesiten sacar las variables que están presentes eh, en su programa, ¿ya? En el programa que les dan. Entonces, vamos a empezar a entender qué es lo que tenemos aquí en este Excel. Función mágico, si se fijan, la imagen que tenemos aquí, hay una función, se recuerda que creábamos la función con este bloque morado que tenemos más externo, donde va a tener un nombre, va a tener un parámetro de entrada y en este caso, esta función va a tener un return. Recuerden que vimos que habían funciones que devolvían valores y habían funciones que no devolvían valores. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces, ¿a qué le llamamos global? Pues le llamamos global a esta parte de aquí abajo donde se llama la función, que es como el programa que hace que al final se ejecute todo nuestro código. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí? Número, fíjense que miren, tenemos a número aquí, déjame ver dónde están para ir anotando. Tenemos número aquí, es el parámetro de entrada. ¿Ya? Tenemos suma, miren aquí suma, que es otra variable. Tenemos la variable divisor, ¿ya? Y tenemos, ¿qué otra variable? La variable resultado que la tenemos por acá abajo, ¿sí? Y además, en global tenemos después número. Si vemos, quizás se preguntan, ¿y por qué tenemos número por acá y tenemos número por acá? Recuerden que les había comentado que las variables que nosotros creamos dentro de una función van a estar vivas, digamos, van a estar activas únicamente dentro de esa función. Es decir, fuera de la función, esa variable no existe y nosotros podemos volver
a utilizar ese nombre porque nada tiene que ver esta variable que tenemos aquí con esta variable que tenemos aquí. Más allá que tengan el mismo nombre, está fuera de la función. Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Qué valor inicial toma la función suma? A ver, ¿cómo es que nosotros vamos a, antes de eso, cómo es que nosotros vamos a ejecutar nuestro algoritmo? Pues lo primero, vamos a correrlo un poquitico más para acá. Fíjense que aquí dice pantalla, y es lo que se va a mostrar en pantalla. Y nuestro algoritmo, ¿por dónde es que comienza? Recuerden que las funciones, nosotros las tenemos aquí, pero no se activan, no se ejecutan hasta que nosotros no las llamemos. Por tanto, nosotros comenzamos por global. Más allá que aquí esté de segundo, más allá que aquí esté de primero, no se preocupe por eso. Vamos a comenzar por global. ¿Y qué valor inicialmente toma la variable número? ¿Quién me puede decir? Profe, ¿no es el valor que usted elige? ¿Cómo? ¿Es un valor que usted tiene que elegir? Es un valor, muy bien, es un valor que va a escribir el usuario en pantalla, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones, a veces cuando salen en certámenes, les pueden decir, por ejemplo, que escriba su fecha de nacimiento, el número, su día de nacimiento, los 2 primeros dígitos del rol. Les van a decir que escriban un número que en muchas ocasiones va a ser diferente para cada uno. En este caso, si se fijan aquí, yo digo probar con 28. Vamos a probar con ese número inicialmente. Por tanto, ¿cuál es el valor inicial que va a tomar la variable número? 0. No, es el número que va a escribir el usuario en pantalla. Si yo les digo, vamos a probar con 28, ¿cuál es el número que toma esa variable? 28. Muy bien, entonces nosotros ponemos el 28. ¿Por qué nosotros ponemos en 28? Porque fíjense que aquí tenemos una pantalla y nosotros debemos escribir en pantalla todo el resultado que nos dé nuestro algoritmo, pero también todo lo que aparezca en el prompt. Por tanto, fíjense que el número, la variable número tiene un prompt por aquí, está pidiendo un número. Entonces nosotros que tendríamos que escribir en pantalla, número 2.28. Y eso es lo primero que a nosotros nos aparece en esa pantalla, ¿ya? Entonces, otro elemento a nosotros tener en cuenta es que cada ejecución de nuestro algoritmo, cada vez que nosotros ponemos un valor a una variable, lo hacemos en una fila nueva, ¿ya? Lo hacemos en la columna que corresponda, pero en una fila nueva. Por tanto, ahora vamos a ver la siguiente variable que va a tomar valor en nuestro algoritmo. Tenemos 28. ¿Cuál es la siguiente línea? Empezamos por esta línea de aquí. Empezamos en esta línea de aquí. Digamos que, déjame ver si puedo escribir aquí global para que sepa que empezamos por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Empezamos por aquí, nuestra primera línea de código fue esta, y ahora ¿cuál es nuestra segunda línea de código? Recuerden que el algoritmo, cuando nosotros programamos en cualquier momento que ustedes programen, se ejecuta de forma secuencial, es decir, una línea y después la otra línea y así después la otra línea. Por tanto, si ya pusimos el primer valor, que es 28, ahora vamos a la segunda línea. Y en esta línea, ¿qué está pasando? ¿Quién me dice qué está pasando? No me digan valores, no me digan nada, sino qué es lo que está pasando en esa línea. En esa línea se está operando el número que puso el usuario con toda la fórmula de arriba, o sea, con la función entera. Muy bien, Andrés, muy bien. Eso es lo que está pasando aquí, que nosotros le vamos a pasar ese número 28, porque mire, lo tenemos aquí, a la función que tenemos arriba. Y estamos entonces, ¿qué estamos haciendo? Llamando, invocando a la función de arriba. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es, este número que nos acaba de dar el usuario, lo estamos pasando para acá. Entonces, ¿qué es lo segundo que toma valor en nuestro algoritmo? Es la variable número que está en nuestra función. Por tanto, nosotros nos vamos
a nuestra función aquí y ponemos 28. Y ahora vamos a ejecutar esta función. ¿Por qué? Porque de aquí vinimos hacia acá y ahora vamos a ejecutar. Como que esto que tenemos aquí abajo ahora se queda en stand-by. Se queda ahí esperando a que yo le devuelva un valor. ¿Sí? Se va a quedar esperando a que yo le devuelva un valor. Fíjense que este resultado global es una variable. Recuerden que yo les dije que cuando usábamos una función que nos devolvía un valor, nosotros teníamos que crear siempre una variable para capturar ese valor. ¿Ya? Entonces, esa variable, resultado global, que es esta que tenemos aquí, se va a quedar a la espera de que nos devuelva un resultado. Y ahora ya vimos que el número es 28. ¿Cuál es la segunda variable en tomar valor? Ahora, Profe, una consulta. ¿sí? ¿Qué significa ese mágico with número? El que está Es abajo. esto que tengo aquí. No, a la derecha, donde está la variable número. Y a la Abajo, derecha. donde está apuntando la flecha azul. Aquí abajo. Sí, ahí donde dice eso morado. Mágico with Mágico. número. Ya, claro. Muy bien, muy... Eso que tenemos acá es, déjame, esto que tenemos aquí, es cuando nosotros invocamos a la función. Cuando nosotros creamos este bloque de función, el trinket automáticamente nos crea la función con el nombre, nos crea la función con el parámetro de entrada, que es el número, fíjate, que es esto mismo que tenemos aquí, nos lo repite aquí, y eventualmente si la función tiene parámetros, tiene resultado, devuelve un resultado, tiene un return, nos deja un espacito para nosotros colocarle o un valor o una variable. ¿Ya? Ya. Y ya, ¿por qué se llama mágico? Porque fue el Bueno. nombre que le pusieron a la función. Ok. Porque es un ejercicio, vamos a resolverlo y después les voy a decir de qué trata, pero mejor resolverlo, porque si les digo de qué trata, pueden, digamos que sacar el código, no por lo que nos está diciendo el código, sino sacar el algoritmo por lo que dice el ejercicio, ¿sí? Yo, en el PPT yo les tengo bien explicadito este ejercicio de qué trata, pero vamos a ver si lo identificamos antes, ¿sí? Y es el número que le pusieron a la función, ¿eh? Ya ahí puede ser cualquier número. Pero muy bien, Ani, esto aquí es la función que se creó y de ahí es que nosotros, como nos dijo André, nosotros llamamos a la otra función y se lo damos entonces a esta variable el resultado que nos da. Entonces, siguiendo, ahora ya estamos en nuestra función. ¿Cuál es la segunda variable que toma valor? Vemos aquí, si seguimos la línea, suma, toma valor 0. Entonces nosotros venimos aquí a suma y le decimos valor 0. ¿Quién es la siguiente que toma valor? Divisor y toma valor 1. Hasta aquí lo que he hecho es básicamente ir dándole valores a las variables. ¿Sí? ¿Van conmigo aquí? Profe, ¿Sí? pero siempre va a ser 0 y 1 ahí o nosotros tenemos que ponerle el número en común. Ahí es el valor que nos dio el ejercicio. En este caso, suma tiene valor 1 y divisor tiene valor, suma tiene valor 0 y divisor tiene valor 1. Nosotros lo que vamos a hacer es, digamos que transcribir o traducir lo que dice nuestro algoritmo, lo vamos a traducir de esto que tenemos aquí, lo vamos a traducir ahora a estos valores que tenemos aquí. Aquí está en bloque, entonces ahora nosotros vamos a ir dándole valores a las variables según nos esté diciendo el ejercicio. ¿Entienden? Ya. O sea, el ejercicio nos va a dar las variables. El ejercicio sí les va a dar este dibujito que tenemos aquí. Ya. Okay. Les va a dar el algoritmo. Y ese algoritmo nosotros tenemos que ir ahora como debullando, tenemos que ir paso por paso. Es como si nosotros fuéramos el software que está programando. El software en el cual ustedes programan, cuando ustedes crean sus bloques, él va a ir revisando paso por paso. Si hay algún error, les va a decir que hay algún error en algún lado, pero va a ir paso por paso lo que ustedes hicieron para darles un resultado final. Entonces, lo mismo que vamos a hacer aquí. Voy a ir paso por paso para ir al final darle el resultado final. Ver
¿Qué nos va a decir este algoritmo? Si se fijan, el resultado nos va a decir si el número es mágico o el número no es mágico. Entonces, nosotros tenemos que llegar a eso. Y para llegar a eso, vamos a ir poniendo cada uno de estos valores. Ahora, ¿qué es lo que viene? Un ciclo. ¿Y qué nos está diciendo el ciclo? ¿Cuál es la condición? Si divisor es menor o igual que número entre 2. Básicamente nos está preguntando, divisor es 1 menor o igual que quién, que el número entre 2. ¿Cómo es el número? Es 28, ¿cierto? 28 entre 2. ¿Cómo sería esto? Estamos preguntando 1, básicamente estamos preguntando 1 es menor que 14, ¿ya? Eso es lo que está pasando en esta línea de código aquí. ¿Van conmigo? Sí, sí. Aquí. Este while es eso lo que está pasando. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Por tanto, como es verdadero, yo entro al while, ¿ya? Y si entro al while, fíjense que aquí lo único que tenemos es nosotros que validar si eso es verdadero o falso. Ninguna variable nos ha cambiado de valor. Y ahora, ¿qué va a pasar? Hay otro if, ¿ya? Hay otra condición. ¿Y qué nos está diciendo la condición? Si el número, ¿cuál es el número? 28 entre, fíjense, el número es este valorcito que tenemos aquí entre el divisor. ¿Y quién es el divisor? 1 es el valor que tiene el divisor. El número 28 entre 1. ¿Y qué significa el reminder? ¿Se acuerda? No, profe. Ya, reminder lo que nos va a dar cuando nosotros lo utilizamos es el resto de esa división. ¿Saben ustedes lo que es el resto de una división? ¿Recuerdan ustedes qué es el resto de una división? Sí, profe. Como el número que se divide, o es el número que queda al dividirse. Ya, yo les voy a explicar. Esto me cambió lo pone en fecha. Entonces, yo les voy a explicar cómo, me lo explicaron a mí en el colegio. La formita, yo les voy a ver aquí, déjenme ver cómo les escribo. Nosotros dividimos, no sé, 28 entre 3, por ejemplo. Si nosotros dividimos 28 entre 3, ¿qué nos daría a nosotros? 28 entre 3. Creo que da 9.3 periódicos. No, pero vamos a hacerlo por parte, como si estuviéramos comenzando a dividir en el colegio. ¿Cómo lo hacíamos? 9, ¿no es así? Y es que yo no sé cómo... A ver, yo les voy a hacerlo de esta forma, que era como... Ah, ya, que se le pone como unas 28, barras así. 28 entre 3. Y Decimos el 9 abajo del 3. 9, aquí nos queda 27 y aquí nos queda un 3. ¿Ya? Nosotros para poder seguir dividiendo y llegar a ese coma 3, nosotros teníamos que poner un 0 aquí, disculpen, una coma aquí, un 0 aquí, y entonces ahí sí, eventualmente nosotros podemos, aquí es un 1, disculpen. 1. Disculpen, eventualmente nosotros podíamos seguir dividiendo. Entonces, esto es el divisor, esto que tenemos aquí es el divisor, esto es el dividendo, si mal no me recuerdo. Esto que tenemos aquí es el cociente, que es el resultado que tenemos en nuestra división, y esto que tenemos aquí es el resto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros dividimos, el resto es ese valor que nosotros obtenemos justo antes de poner una coma y seguir dividiendo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos?
Sí, profe. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque el reminder ese sale en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si el número dividido entre el divisor 28 entre 1, si ese resto es igual a 0. Cuando yo divido 28 entre 1, ¿el resto es igual a 0? ¿28 entre 1, el resto es igual a 0? Sí. Efectivamente, el resto es igual a 0. Por tanto, este if también es verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién es la próxima variable en tomar valores? Si yo entré en el if, si este if es verdadero, si yo digo 28 entre 1, el resto es 0, quien me está tomando, porque esto es true, por tanto, la siguiente variable en tomar valores, ¿quién es? El do. Suma. La suma. Muy bien. Por tanto, ahora vamos a suma. ¿Y qué valor nos está tomando suma? ¿Qué valor nos toma suma? 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue sumar este 0 más este 1. Por tanto, aquí es 1. Vamos sumando 1. Entonces, salimos del if. ¿Y quién es la siguiente línea de código que nos está tomando valores? El divisor. Divisor ¿Y qué valor toma divisor? 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque sumé 1 más 1, 2. ¿Ya? Ahora, ¿vamos a este bloque de aquí? No. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto está dentro de un ciclo, esto está dentro de un ciclo de while. Por tanto, salimos aquí a este divisor y vamos de nuevo al while. Vamos al segundo. Ahora, divisor. ¿Qué valor tiene divisor? Venimos aquí. Ahora tenemos que preguntar. 2, básicamente estamos diciendo 2 es menor que ¿quién? Que 28. Sí, es verdadero. Disculpen, 2 es menor que 14, porque es la división de 28 entre 14, entre 2. 2 es menor que 14, sí, esto es true. Por tanto, si es true, todo esto que yo estoy escribiendo, aquí al lado nada de esto hay que escribirlo, ¿no? Si no es para ir explicándose. 2 es menor que 14, true, sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasamos? A ver nuestro if. ¿Y cuál es nuestro if? En el que nosotros decimos 28 entre 2. ¿El resto es 0? Sí. ¿El resto es 0? Sí. Muy bien. Entonces, si el resto es 0, ¿qué pasa? Que nosotros entramos al if. ¿Y qué valor toma suma ahora? Tres. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos sumando 1 más el divisor es 3. Muy bien. Aquí ponemos 3, salimos de nuestro if y vamos, y entonces ahora divisor va a tomar valor también de 3 porque estamos sumando al divisor, le estamos sumando 1, 3. Volvemos a nuestro ciclo. Fíjense, ya lo estamos haciendo más rápido. Volvemos a nuestro ciclo y ahora decimos el divisor. Seguimos viendo ahora nuestro divisor, que es 3, 3 menor que 14, seguimos, sigue siendo true, ¿cierto? Y ahora vamos para nuestro if. ¿Y qué nos está diciendo el if? 28 entre 3. El resto es 0. ¿28 entre 3, el resto nos da 0? No. No, se recuerden que no nos interesa el valor que nos dé, pero no nos da 0. Por tanto, no entramos en el if y vamos directo a divisor. Entonces, ¿qué valor toma ahora divisor? ¿Qué valor toma divisor? ¿Se queda con el 4. 3? No. Siempre divisor se va a ejecutar y entonces va a estar sumando con el valor. El que se va a quedar con el 3 es la suma. La suma sí se queda con el 3, pero el divisor
sí o sí se va a sumar. Entonces el divisor es 4 y volvemos porque ¿qué función está haciendo el divisor? Al final el divisor es el que nos permite a nosotros que el ciclo funcione, porque si se fijan, el valor que yo tome aquí, el valor que yo tome en divisor es el que viene luego a preguntar en el ciclo. Por tanto, divisor es el que nos permite a nosotros, este valor de aquí, de divisor, es el que viene aquí y nos permite a nosotros seguir ejecutando ese ciclo. ¿Ya? Entonces, divisor básicamente va a aumentar siempre en este algoritmo. Ahora decimos nuevamente, divisor que ya sabemos que es 4, divisor que ya sabemos que es 4, ahora, ¿cuál es nuestra segunda, nuestra nueva pregunta? Divisor menor que 14, sí, eso es verdadero, pasamos al if, y ahora ¿qué decimos? El número que es 28 entre 4, el resto es 0. Profe, ¿y hasta cuándo se repite? Sí. Hasta que no se ¿Hasta cumpla. cuándo se repite? Hasta que esta condición de aquí no se cumpla. Es decir, hasta que el divisor sea mayor que el número entre 2. Ah, ok. Ya, ahí es muy bien, ahí es cuando nuestro ciclo se va a detener. Y ahí tenemos que llegar nosotros. Tenemos que seguir haciéndolo hasta que lleguemos ahí. ¿Entienden? Ya lo que ahora ya lo ven, ya lo entendieron mejor, y entonces ya por eso lo estamos haciendo mucho más rápido. Entonces, 28 entre 4. El resto es 0. ¿Qué me Sí, dijeron? profe. Sí. Muy bien, Liliana. Entonces, es true. ¿Y qué es lo que hacemos? Suma va a tomar un nuevo valor. ¿Y qué valor va a tomar suma ahora? ¿4? ¿Por qué? Suma va a sumar su valor más 4. Fíjense, suma dice, suma es igual a suma más divisor. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que suma va a actualizar 8. su valor con el valor que tenía más 4. No exactamente. 7. 7. Muy bien, entonces suma va a tomar valor 7, porque es el valor que él tenía. Fíjense que yo no tengo que Ah, es recordar. que suma el valor. Sí, yo no tengo que recordar el valor que él tenía anteriormente, simplemente veo aquí en mi tablita el valor que iba teniendo. ¿Ven? El valor que tenía era 3 y ahora yo le sumo 4, perfecto, 7. ¿Y qué valor va a tomar divisor? 5. 5, muy bien, porque se sumó 1. Entonces vuelvo a mi ciclo y digo ahora, ¿cuál es el valor de mi divisor? ¿Qué valor toma divisor? 5. Entonces yo digo 5 menor que 14, eso es verdadero. Entro al if y pregunto, 28 entre 5, ¿el resto es 0? No. No. Entonces no entro al if y voy directo al divisor. ¿Ven? Suma, en este caso no cambia de valor. ¿Y qué valor nos toma divisor? 6. 6. Muy bien. Entonces seguimos nuevamente. Divisor menor que el número, decimos 6 menor que 14. Sí. Perfecto. Seguimos en nuestro ciclo y ahora preguntamos. El número, ¿cómo es? 28 entre 6. El resto es 0. No. No. Por tanto, ven que es más fácil de lo que, a veces más rápido de lo que pensamos. ¿El resto es 0? No, por tanto no entramos en el if y vamos al divisor. ¿Qué valor nos toma divisor? 7. 7. Muy bien. Volvemos y ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Voy a escribírselo para no perder el dibujito. Voy a escribírselo por acá. O vamos a insertar aquí. ¿Ya? Ahora que seguimos aquí, preguntamos, vamos a borrar todo. ¿Qué es lo que vamos a preguntar ahora? Nuestro próximo divisor es el 7. 7 menor que 14, sí, seguimos en nuestro ciclo, ¿ya? Seguimos aquí en nuestro ciclo y vamos entonces al número. ¿Qué decimos? 28 entre 7, el resto es 0. Sí. Sí, por tanto, entramos al if. ¿Y ahora qué decimos? Suma va a ser igual a ¿quién?
a él mismo, al valor que él tenía, más 100. El divisor y quedan 14. Muy bien, entonces suma el nuevo valor, fíjense cuánto aumentó, ahora va a ser 14 y eventualmente divisor, nuevamente ahora aumentamos en 1 y va a ser 8. Y venimos y decimos 8 menor que 14, sí, perfecto. Decimos 28 entre 8, el resto es 0. ¿El resto es 0? No. No. Por tanto, no entramos al if, quien nos cambia de valor es el divisor, que es 9. Ahora decimos, volvemos y decimos 9 menor que 14. 9 menor que 14, sí, entramos a nuestro ciclo y ahora vemos el if. ¿Y qué decimos? Que vamos a preguntar en el if, ¿cuál es nuestro número? 28 entre 9. ¿El resto es 0? Tampoco. No. ¿Ya? Tampoco es 0, por tanto, no entramos en el if y vamos al divisor. Y ahora el divisor es 10. Seguimos a nuestro ciclo, volvemos arriba al ciclo y decimos el divisor 10 menor que 14. Sí, entramos, preguntamos 28 entre 10. ¿El resto es 0? No, no entramos en el if y aumentamos el divisor. 11, fíjense que la última vez que entró al if fue esta que estamos aquí. Ahora básicamente estamos aumentando el divisor. Estamos diciendo nuestro ciclo que se está ejecutando y nosotros estamos básicamente contando las ejecuciones de ese ciclo. Seguimos ahora, fíjense, el divisor es este número que tenemos aquí, 11 menor que 14, sí, entró al ciclo, preguntamos 28 entre 11, ¿el resto es 0? No, el resto no es 0, por tanto, no entramos en el if y decimos divisor igual a 12. ¿Van conmigo, cierto? Sí. Seguimos. 12 menor que 14, sí. Ahora decimos 28 entre 12. ¿El resto es 0? No. Por tanto, no entramos al divisor y decimos, no entramos al if y decimos el divisor es 13. Entonces, venimos aquí y decimos 13 menor que 14. Sí, entramos, preguntamos 28 entre 13, ¿el resto es 0? No es 0, por tanto no entramos en el i y decimos en el divisor 14, ¿ya? ¿Qué hacemos? Entramos en el while y decimos divisor. ¿Qué es lo que estamos preguntando básicamente? Vamos a ponerlo por acá. 14 menor o igual, fíjense, que aunque yo no le estaba poniendo en menor o igual para ahorrar, aquí nosotros tenemos un menor o igual. Entonces, nuestro 14 va a entrar. Fíjense que aquí nosotros tenemos un menor o igual. Decimos menor o igual que 14, sí, entra nuestro ciclo y dice 28 entre 14, ¿el resto es 0? Sí. Sí. Entonces entra nuestro if. ¿Y qué valor nos toma ahora la suma? 28. 28. Muy bien, nos toma 28. Entonces sumamos, ahora decimos divisor es igual a divisor más 1, nos toma valor 15. Y nuestra última ejecución, por decirlo así, 15 menor o igual que 14, no. Y aquí terminamos nuestro ciclo, ¿ya? Y vamos ¿a dónde es que ahora nosotros vamos? Pues vamos a esta línea de aquí. Y en esta línea de aquí, ¿qué nos está diciendo? Si la suma es igual al número, donde tenemos la suma, fíjense que la suma la tenemos por acá, y el número, miren, lo tenemos por acá, ¿ya? Entonces, si este número que entró el usuario es igual a este 28, ¿qué nos debería escribir en qué valor toma la variable resultado? Si este if es verdadero, 28. no, miren aquí nuestro algoritmo que dice resultado. El número es mágico. Muy bien, Lilian. Entonces nosotros venimos aquí al resultado, a la fila que le corresponde y escribimos.
¿Y cómo lo vamos a escribir? Con comillas, porque eso denota que es una cadena de caracteres. Y que escribimos el número es mágico. ¿Ya? Ahí escribimos nosotros nuestro resultado. Y de ahí, ¿qué significa? El return de la función, este return de esta función, ¿a qué variable nosotros se lo asignamos? Este resultado que está aquí, ¿a qué variable nosotros se lo asignamos? ¿Qué variable estaba en la espera que tuvimos que ir a resolver esa función? El resultado global. Muy bien, entonces este valor de aquí que nos devuelve este resultado, nosotros debemos escribirlo ¿dónde? En resultado global. Por tanto, nosotros podemos copiar y venimos aquí a resultado global. Fíjense que es otra línea. Es otra línea de código, es otra fila en nuestro Excel y escribimos el resultado es mágico. Pero nos falta un siguiente paso donde hay un print que eso nos va a escribir en pantalla, ¿ya? Eso nos va a escribir en pantalla y voy a borrar esto de aquí para que no nos confundamos. Nos va a escribir en pantalla y ¿qué nos va a escribir en pantalla? ¿Qué va a aparecer en nuestra pantalla? El número es mágico. Muy bien, entonces ahora aquí donde dice, fíjense, pantalla dice número 28, dice número 28 y lo próximo que va a aparecer es el número es mágico, ¿ya? Tal cual. Aquí no lo escribimos entre comillas porque esto es lo que nosotros vemos en la pantalla de nuestro Trinket, ¿ya? Aquí sí, porque estamos ejecutando nuestro algoritmo, pero aquí ya es lo que se ve en la pantalla del Trinket. Y esto, todo esto que tenemos aquí es lo que nos aparece a nosotros en pantalla. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿De qué trata disculpen, el ruteo? Sí, profe. Entonces, este es un algoritmo para definir si un número es mágico o no. ¿Y cuándo es un número mágico? Cuando es un número mágico, vimos que el 28 es mágico. ¿Por qué? Porque la suma de sus divisores es igual al número. Entonces, esto es un ejercicio bonito que nos dice, fíjense que los divisores, al final, ¿cuáles eran los divisores del 14? Disculpen, del 28 era el 1, el 3, el 7 y el 14, y la suma de ellos nos da 28. Por tanto, un número es mágico cuando la suma de sus divisores es igual al número. Entonces pueden hacer varias ejecuciones de este algoritmo probando números para que ustedes sepan cuándo el número es mágico y cuándo no. Este Excel tiene varios ejercicios aquí. Yo se los voy a subir a Aula para que ustedes puedan después practicar más ruteo. Se lo pueden hacer a todos los ejercicios siempre que resuelvan un ejercicio, excepto los de dibujo, porque al final a veces los de dibujo tendrían después que pintar quizás en la pantalla un dibujo, ¿ya? Igual las variables van cambiando de valores, esas variables sí les sirve para rutear, pero todos los ejercicios que ustedes resuelvan, todos son ruteables, ¿ya? Lo pueden hacer y así van practicando. ¿Alguna consulta relacionada al ruteo, Profe, muchachas, muchachos? Sí, dime. no entendí la parte donde dice return y resultado. Ya. Esta Todo es lo que una, sigue hacia abajo. ya, esta es una variable, disculpen, esta es una función, esto que tenemos aquí es una función. En la clase pasada vimos que habían dos tipos de función, una que nos devolvía valores y otra que no nos devolvía valores. Las que no nos devolvía valores generalmente son las que usamos cuando vamos a dibujar, ¿ya? Y las que nos devuelve valores así como este, que están o en una variable o un valor específico. Entonces, cuando nosotros tenemos estas funciones que nos devuelven valores, cuando nosotros las vamos a llamar, cuando nosotros las vamos a invocar, que es esto aquí que me preguntó Ani, esta es aquí la función cuando nosotros la vamos a llamar. Si se fijan, tiene una cosita por acá. Déjame ver si tiene esto que es como que tenemos que agregárselo a otro bloque. ¿Por qué tenemos que agregárselo a otro bloque? Porque cuando nosotros creamos funciones que devuelven valores, cuando la función se termina de ejecutar, me deja un valor que yo tengo que guardarlo en algún lugar. ¿Ya? Recuerden que las variables al final lo que nos hacen es almacenar valores. Por tanto,
ese valor que me devuelve esa función, que el resultado de esa función, yo necesito guardarlo en algún lugar. Y por eso es que yo creo esta variable para el resultado que me dé toda esta función de aquí, yo pueda guardarlo en una variable. Pero para que esa función funcione, trabaje, yo tenía que pasarle un valor que era este número de aquí. ¿Ya? Entonces, yo le paso ese número, ella viene aquí, se ejecuta, vimos todo esto que hicimos y el valor que me devuelve, que era este resultado de aquí, fíjate, este resultado de aquí era el valor que me devuelve la función, yo se lo paso a quién, a la variable resultado global, que es la que me va a guardar ese valor. Y al final, aquí nosotros estamos imprimiendo a resultado global. No estamos devolviendo el resultado, sino que estamos imprimiendo en pantalla el valor este que tenemos aquí en resultado global. ¿Entendiste ahí mejor, Liliana? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, muchachas, muchachos, ¿alguna otra duda relacionada con esto? Yo no entendí o sea, lo que hace lo último del código programa. No entiendo qué hace. ¿Cuál? ¿En la función o esta parte de aquí abajo? Eso. ¿A partir de aquí o de aquí? No, desde set número arriba. Ah, ya. Aquí, esto es lo primero que se ejecuta. Y es cuando nosotros le pedimos al usuario el número que va a escribir. Entonces, el usuario escribe en pantalla, que es esto que tenemos aquí, el mensaje que vas a aparecer en pantalla y te va a decir número, y el usuario va a escribir el 28. Y ese 28 es el valor que va a tomar ¿quién? Esta variable de aquí. Este es el valor que va a tomar esta variable de aquí. Seguimos, esa es la primera línea. Ahora en la segunda línea está esperando a que esta variable cambie su valor y darle un valor a esa variable. Pero resulta que cuando esa variable, el valor que va a tomar es la invocación, es el resultado que me devuelva esta función. Entonces, como es el resultado que me devuelve esa función, yo lo que hago es ese valor de número, se lo estoy pasando y venimos entonces aquí. Y por eso es que se ejecuta toda esta función, se ejecuta todo esto que nosotros tenemos aquí, se ejecuta todo esto que tenemos aquí y el valor que me devuelve, que es este resultado, entonces es el valor que va a guardar en esta variable resultado global. Entonces, para que ella tome valor, primero tiene que ejecutarse todo esto de aquí arriba y bueno, y después eventualmente va a imprimir en pantalla ese resultado. ¿Entendiste la idea, Claudia? Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, digamos que este les puso un ruteo más difícil en cuanto al uso de funciones, ¿ya? Es el que a veces nos cuesta más trabajo, pero cuando no utilizamos funciones, déjame ver si por aquí hay uno que no utilizamos funciones, por ejemplo, que para poder hacer otro ejercicio, después lo ven y me preguntan dudas y eso. Para no utilizar, fíjense que aquí no hay funciones, por tanto, este ejercicio se va a ejecutar secuencialmente, es decir, nosotros vamos a empezar por esta línea, seguimos por esta y así sucesivamente hasta llegar al final sin necesidad de quizás ir y ver cómo se ejecuta una función. ¿Entienden? Aquí, donde único tienen que repetir es porque tenemos un while y eventualmente tienen que, por supuesto, ir repitiendo, pero no como en este caso de aquí, fíjense que tenemos una función, que empezamos, digamos que por aquí abajo, y entonces tenemos que venir aquí para luego seguir con la siguiente línea de código, porque aquí nos está llamando a esta función. Y es básicamente, muchachas, muchachos, lo que ustedes hacen, tienen que hacer en la tarea, que tienen que crear 3 funciones y después llamarlas. Por tanto, ustedes van a hacer 3 funciones que tienen que estar arriba para que... porque no puede ser que yo vaya a llamar una función aquí y no esté creada. ¿Y qué significa que esté creada? Que yo la tengo creada encima para que el programa sea capaz de leer esa función. ¿Ya? Entonces después ustedes van a llamar a la función y esas funciones se van a ir ejecutando según las estén llamando. Es básicamente lo que hicimos aquí. Esta función se ejecuta cuando se llama, si no, no se ejecuta. ¿Alguna otra duda por acá, muchachas, muchachos?
¿Dudas? Entonces, vamos a cambiar, no tanto, pero vamos a cambiar. Fíjense aquí, le tenía el número mágico, que era un algoritmo para que lo programara, pero ya que estaba hecho, decidí hacerles el ruteo y así mostrarle cómo era el ruteo. Aquí tenemos otra solución a ese número mágico, fíjense, es muy parecida, la diferencia es que no tiene funciones, ¿ya? Si ustedes quieren también pueden rutear sin el uso de funciones, es directamente el algoritmo. Entonces, aquí también en esta PPT hay varios ejercicios que tienen soluciones, tienen más de una solución también para que ustedes estudien. ¿Qué pueden hacer? Pueden programarlo directamente, después pueden ustedes revisar esa programación y después pueden rutearlo y pueden hacer todas esas cosas. Tenemos varios ejercicios aquí, pero sobre todo les sugiero que hagan más ruteo. Y en esta parte hay algunos ejemplos de cosas que como que son fijas, ¿no? Es a lo que nosotros decimos patrones. Y lo que acabamos de ver, que es este patrón de acumulación en el cual nosotros vamos a sumar. Fíjense aquí cómo inicializamos la variable en cero, que fue lo que vimos con suma y divisor, y aquí estamos acumulando un valor que era es donde estábamos acumulando en suma, que decíamos suma es igual a suma más el divisor. Fíjense que es la misma variable más la otra variable que nosotros queremos sumar. Eso como que ocurre siempre. Inicializamos la variable, va a estar dentro de un ciclo y así es como nosotros vamos a acumular. Y si saben eso, si se aprenden eso, muchachos, y lo entienden bien, muchachos, muchachas, les va a ser muy, muy útil después en Visual Basic. Recuerden que al final esta parte que nosotros estamos viendo aquí, que es de algoritmos de manera general, les va a servir lo mismo de la misma forma, funciona de la misma forma, trabaja después en Visual Basic. ¿Cuál es la diferencia? Que se escribe diferente. En cuanto a que el lenguaje que vamos a usar, aquí estamos usando lenguajes de bloques y allí vamos a usar un lenguaje estructurado, pero el algoritmo y todo el concepto que hay detrás es el mismo, ¿ya? Por tanto, por eso es bueno que lo vean y lo sepan y lo entiendan. Y lo mismo pasa con la búsqueda del mayor, ¿ya? ¿Qué pasa cuando vamos a buscar un mayor? Creamos una variable que sea lo suficientemente chiquita, como que la primera vez, no que la variable sea chiquita, sino que el valor que yo voy a guardar en la variable sea lo suficientemente chiquita, como para cuando yo compruebe la primera vez, esa variable cambie su valor y ya tome para el primer número. Porque ¿cuál es la idea? Que la variable inicialmente va a tener un valor muy chiquito para cuando yo lo pruebe con mi primer número, ahora la variable va a tomar ese número. A partir de ahí que yo voy a decir ese número, lo voy a probar con el siguiente, digo, este es mayor que este, y la variable se va a actualizar con el número del mayor. Y es lo que estamos haciendo aquí. Si se fijan, X en el if, X mayor que mayor, si eso es verdadero, ahora mayor, que es la variable donde va a guardar mi mayor, va a ser igual a ese valor de X. Y así se va a ir actualizando y nos va a quedar siempre con el valor mayor. Esto ocurre siempre así. Lo van a ver aquí, lo vamos a ver después en Excel. Siempre ocurre de la misma forma. ¿Ya? Entonces, igual van a ver ejercicio. Entonces vamos a hacer entre ustedes y yo este ejercicio de dibujo que nos va a ayudar, ¿ya?, a entender cómo es que nosotros también llamamos a estas funciones. Ya no vamos a rutear, sino vamos a ir directo al trinket. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos está diciendo que cree una función que permita crear una estrella y a esa función le vamos a pasar los valores de X, Y y la longitud de los lados, ¿ya? Es decir, vamos a crear una función con los parámetros de entradas de X, Y, es decir, el punto inicial a partir de la cual se va a dibujar esa estrella y la longitud del lado de esa estrella, ¿ya? Que nos están diciendo que para dibujar una estrella se necesitan 5 lados y el ángulo de rotación es de 144 grados. Y además debemos utilizar ciclos en esta solución. Entonces, nos vamos al trinket. Vamos a trinket. Y vamos a empezar desde cero. Recuerden, vamos aquí. Siempre entren con su usuario. Creen su usuario y entren con un usuario. Porque cuando ustedes
a veces no entran con un usuario, crean un programa y no pueden guardarlo, ¿ya? Entonces, a veces, por eso es que después les sale que no pueden guardar el programa y es a veces porque no están con su usuario. Vienen aquí a New Trinket, venimos a bloques, nos crea uno nuevo y aquí le cambiamos el nombre, ejercicio clase 14, ¿ya? Y después de eso decimos save. Y ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a crear? Vamos a crear una estrella que nos está diciendo que es una función. Venimos aquí a funciones. Si vamos a dibujar, son funciones que no devuelven valores. Ponemos aquí, por ejemplo, estrella, y nos está diciendo que tenía 3 parámetros de entrada, ¿cierto? ¿Van conmigo? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, 3 parámetros de entrada, venimos aquí y le decimos, miren, le pasamos un parámetro, X, vamos a ponerle X de la estrella, tenía un Y de la estrella, un Y de la estrella, estrella, ¿y qué más nos decía? Que tenía un lado, entonces le pasamos aquí y le pasamos lado, ¿ya? Y ya tenemos nuestra función con los 3 parámetros de entrada, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que una estrella, vamos a ir por parte, un loop, una estrella, no, el ejercicio nos decía que se repetía 5 veces, entonces si se repite 5 veces, podemos ya utilizar el otro ciclo directamente, vamos a utilizar este, más fácil, ponemos 5, ¿ya? Y nosotros sabemos que al final básicamente repetir 5 veces que el moverse hacia adelante, fíjense, y el girar. Moverse hacia adelante, ¿cuál es la longitud que se va a mover? ¿Cuánto se va a mover? Eran 144, creo. Ese es el No, ángulo. se gira 144. Se gira 144. ¿Y qué longitud se va a mover? ¿No era lado? Muy bien, entonces nosotros venimos a variable, buscamos la variable que ya hemos creado. Se creó cuando nosotros ya definimos aquí el lado. Y entonces ahí se va a ejecutar nuestra estrella. ¿Qué sucede? Que si nosotros la dejamos así, la estrella se va a ejecutar, tenemos que, no sabemos dónde se va a ejecutar la estrella, ¿ya? Por eso es que Hay que nosotros pedimos. colocar la X y la Y. Muy bien, entonces nosotros venimos En el acá go to. con el go to y le decimos go to, ¿desde qué posición? Borramos aquí. ¿A partir de qué posición? De la X y la Y. Entonces venimos y las variables y decimos desde la X hasta la Y. ¿Ya? Bueno, desde la X de la estrella, vamos a ver que se me quedó aquí atrás esto, pues vagan si no borrarlo, desde la X de la estrella hasta, hasta la Y de la estrella, aquí cambiamos y ponemos hasta la Y de la estrella. ¿Ves? Y aquí ya tenemos creada nuestra función. Si nosotros decimos run, no va a ocurrir nada porque está la función, pero no la hemos llamado. Entonces, ya hicimos el primer ejercicio. Ahí si ustedes quieren, las rellenan, si le dice que hay que rellenarlas, las rellenan, si le ponen el color que ustedes quieran, el formato de la tortuga, ya ahí ustedes, digamos que hacen lo que ustedes más les gusta o les diga el ejercicio. Entonces, voy a compartir mejor la pantalla y vamos a poner en chiquito por acá para ver el ejercicio, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Además, ya hicimos el primer ejercicio, fíjense. ¿Qué tiempo? 1 minutico, ¿ya? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Y dice coloreado internamente y que el color se debe, bueno, aquí nos está diciendo coloreado internamente, entonces, si nosotros queremos colorearla internamente, le ponemos un set color, nos está diciendo que el color debe ser de forma random. ¿Cómo hacemos un color random? El random color. Ya. Ahora lo borramos, venimos color y decimos random color. ¿Y cómo nosotros dibujamos por dentro? Con el bin, no sé qué, bin file, una cosa así. Ya. Muy bien, entonces nosotros lo tenemos por aquí, decimos begin fill y el inicio del relleno y el final del relleno. ¿Ya?
Y vamos a ponerlo por acá y si ustedes quieren, ponemos el set color por aquí y ahí ya tenemos nuestra función. Vamos a ver el Profe, siguiente. Sí, ¿qué significa random? random es aleatorio. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, creamos nuestra primera función. Ahora nos están pidiendo, crea una función que permita dibujar la zona de dibujo, ¿ya? Un espacio donde nosotros vamos a dibujar. Y la posición XY, esta zona debe ser una figura de 4 lados. La posición X, Y, el largo y el alto del área de la figura deben ser proporcionados por el usuario. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a ver si nos puede duplicar aquí para ocupar menos espacio. Aquí, ¿qué vamos a poner? Área de dibujo. ¿Y qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, vamos a ver la X de dibujo. Nos está diciendo la X de dibujo, la Y de dibujo, la Y de dibujo. Nos está pidiendo además... La posición, profe. Sí, la posición nos las da X y Y. No tenemos una variable que nos dé ambas, en una sola variable ambos valores. Entonces, la posición es X y Y, el largo y el alto. Entonces, vamos a poner por aquí largo y nos faltaría un único parámetro de entrada que sea alto. Fíjense, como yo reutilizo lo que tengo y así me demoro menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos están diciendo... La zona de dibujo, en este caso, no nos están pidiendo que la rellenemos, por tanto, estos dos de aquí se tienen que ir, ¿ya? Porque no nos están pidiendo, en este caso no nos los están pidiendo. Random color, no nos están pidiendo, le ponemos un único colorcito, vamos a ponerle un colorcito. ¿Y qué nos están diciendo? Que la posición inicial ahora es una figura de 4 lados, por tanto, lo repito 4 veces, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Es una figura de 4 lados. Si nosotros lo repetimos 4 veces, nos va a repetir, nos va a formar una figura regular, es decir, donde todos sus lados sean iguales. Y no es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Lo que nos están pidiendo es que va a tener 2 lados que van a ser iguales, porque por el largo, y 2 lados que van a ser iguales por el ancho, ¿ya? Eventualmente puede que el usuario ponga ambos valores iguales, pero puede darse el caso de que el usuario los ponga diferentes. En ese caso, yo tengo que repetir esto que tenemos aquí. La repetimos. En un lado va a ser el largo. ¿Para qué borro? Pongo aquí el largo. ¿Ya? Y en el otro, ¿qué va a ser el ancho? Por tanto, si yo quiero una figura... Puse alto, ¿no? Largo y alto. Debería haber puesto ancho, ¿no? Para que quede mejorcito. Entonces, aquí vamos a poner ancho. Ya. Entonces, y aquí 90 grados porque nos dijo que una figura y para que pueda ser una figura de 4 lados tiene que girar 90 grados. Ahora, este repeat, ¿cuánto debe repetirse? ¿Debe seguir repitiéndose 4 veces? 2. Muy bien, 2. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, ya tenemos nuestro segundo ejercicio. Crea una función para dibujar un área de la figura, ¿ya? Y creamos esa función. Hasta aquí, ¿van conmigo? ¿Alguna duda? ¿Dudas, muchachas, muchachos? Nada, por favor. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ahora dice, creo un programa que permita crear el área de dibujo y luego dibuja en su interior la cantidad de estrellas definidas por el usuario. Ahora nosotros tenemos que crear un programita donde vamos a utilizar esas funciones que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos, nos dice área de dibujo, ya nosotros tenemos una función que nos crea el área de dibujo y tenemos una función que nos dibuja las estrellas. Básicamente ahora nosotros tenemos que utilizar eso. ¿Qué es lo primero? Vamos a ver, ir haciéndolo por parte. ¿Qué nos dice? Dibujar el área de dibujo. Si nosotros venimos aquí a funciones, fíjense cómo se nos crean estas dos funciones que tenemos por acá.
que era lo que veíamos también, digamos, que en el ejercicio que ruteamos, que fue lo que me preguntó Ani, que qué era ese cuadradito morado. Mírenlo aquí como se nos creó ambos cuadraditos morados. ¿Y qué significa estos nombres que tienen aquí? Pues eso que nosotros tenemos aquí, esto que tenemos aquí, son valores de entrada. ¿Y qué significa que sean valores de entrada? O que nosotros tenemos que proporcionárselo de forma, el programa se los proporciona ya sea de forma random, o que se le pide al usuario. ¿Ya? Y si nosotros, ¿qué nos decía? Que dibujar el área de ese dibujo. Y nos decía que el usuario debía dar esos valores. Por tanto, si nosotros vamos a crear nuestro área de dibujo, la pasamos para acá, vamos a borrar, porque ya nosotros tenemos una función que nos dibuja ese área de dibujo. ¿De dónde sacamos estos valores o cómo los obtenemos? ¿Quién me dice? Eran todos con el prompt. Muy bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos a texto, venimos a prompt, y ahora, ¿este prompt es un texto o es un número? Número. Un número, lo cambiamos y le decimos, escriba la posición de X. ¿Ya? Miren aquí, vamos a duplicar para ahorrar tiempo y decimos ahora, escriba la posición de Y. ¿Qué nos está pidiendo? El ancho, decimos duplicar, escriba el ancho de la zona de dibujo. Y aquí, ¿qué nos está pidiendo? Escriba el alto de la zona de dibujo. Escriba el alto de la zona de dibujo. Y aquí ya nosotros hemos llamado a nuestra primera función. Vamos a ejecutar. Y ahora sí se nos va a ver algo en pantalla. Fíjense que nos dice, escriba la X. Nosotros podemos poner menos 100, por ejemplo. Escriba la Y, yo quiero poner menos 200. Escriba el ancho de nuestro dibujo. Yo le voy a poner 200. Déjame ver. 200 y escribe el alto. Vamos a ver si me quedó bien. 400. Y ejecutamos. Claro, vamos a ver dónde se me fue el X. Claro. Miren aquí en el área del dibujo dejé el X de la estrella y es el, no cambié X de dibujo y por estar copiando y no revisar, y la Y del dibujo. Ejecutamos nuevamente y decimos menos 100, menos 200, escribe el ancho 200 y escribe el alto 400. Y vamos a ver qué nos está haciendo. Nos los dibujó para abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dibujó? Vamos a poner aquí, podemos poner aquí el left para que nos los dibuje para arriba. Ejecutamos, menos 100, menos 200, 200, 400. Y vamos a ver qué pasa. Y nos está dibujando un área rectangular. Y ese es el lado en el que yo quiero dibujar. ¿Y por qué nos muestra esta línea de aquí? Porque la línea, siempre la tortuguita está en la posición 0, 0. Entonces, si tiene que empezar desde otra posición, ella siempre se va a mover a esa otra posición. Si nosotros no queremos que eso se encuentre, ¿cómo lo hacemos? Con un pena. Alzar el lápiz. Muy bien, entonces nosotros podemos decir aquí, alzar el lápiz, y aquí, por ejemplo, bajar el lápiz. ¿Ya? Entonces ahí ejecutamos, menos 100, 200, no, ahí se nos va a ir fuera de la pantalla posiblemente. Entonces, menos 100, menos 200, vamos a ponerle 200 y vamos a ponerle 400. Y aquí ahora entonces se nos dibujó nuestra área de diseño. ¿Ven? Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿Sí? yo pensé que se iba a crear la estrella. No, pero primero el ejercicio nos dice, tenemos que crear el área de dibujo. Mira aquí que nos dice el ejercicio.
creo un programa que permite crear un área de dibujo y luego dibujar en su interior la cantidad de estrellas dibujada por el usuario. Por tanto, nosotros tenemos que tener creada primero nuestra área de diseño, ¿ya? Para después entonces crear la estrella. Y ahora vamos a crearle. Ya. Ahora vamos a Vamos a crearle usar la estrella. entrada de este, ¿cierto? Vamos, Valor ya de ese. entrada de la Y estrella. ahora ¿O nosotros no? tenemos que pedir los valores de entrada de esa estrella y venimos aquí, mira, Sí. función, y decimos estrella. Pero ¿qué pasa? Que esa estrella se va a ejecutar cierta cantidad de veces, porque nos está diciendo que se ejecute la cantidad de estrellas que pide el usuario. Entonces nosotros debemos decir, crear una variable que sea cantidad de estrellas, ¿ya? Cantidad de estrellas, y como eso es un valor que nos lo da el usuario, nosotros venimos aquí, miren, y podemos decir cantidad de estrellas con un prompt, duplicar, lo ponemos por acá y le decimos defina la cantidad de estrellas. Defina la cantidad de estrellas. ¿Ya? ¿Y qué nos significa eso? Que ahora nosotros vamos a tener alguna estructura repetitiva que se va a repetir esa cantidad de veces. Venimos al loop, ¿ya? Podemos poner aquí un loop, fíjense. ¿Qué cantidad de veces se va a repetir ese loop? Esta cantidad de estrellas. Entonces venimos aquí, variable, cantidad de estrellas. Y ahora nosotros podemos, dentro de este loop, hacer todas esas estrellas. ¿Ve? Ahora, las estrellas nos pide una posición X, una posición Y la longitud de ese lado. La posición X y la posición Y podemos, por ejemplo, pedirla de forma aleatoria para no estar pidiéndole en todo momento la posición al usuario. Y si la pedimos de forma aleatoria, nosotros sabemos que aquí en número vamos a tener algo que nos dice un random, ¿ya? Random integer from un valor y from otro valor. ¿Y qué valores nosotros debemos colocar aquí? ¿Qué valores ustedes creen que nosotros debemos colocar en ese random para que nos genere esas estrellas? Las variables de GGI, ¿De quién? ¿De la estrella de la estrella. o del área de dibujo? Porque nosotros ahora tenemos delimitada, ahora nosotros nuestra estrella no nos puede quedar por aquí afuera, ni nos puede quedar por aquí, ni nos puede quedar por aquí. Nos tiene que quedar aquí dentro El área, profe. del área. Pero ¿y cómo yo delimito ese área? ¿Qué variables tiene ese área? Number. O sea, es lo que escriba la persona. Muy bien, lo que escribe la persona. Entonces, si yo lo pongo así aquí, esto no lo tengo en una variable. ¿Por qué? Porque ya lo tengo directamente en la función. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es crear, por ejemplo, X del dibujo, si quieren ponerle otro nombre, del dibujo global, y Y, fíjense que todo lo manipulamos con variable Y del dibujo global. Por ejemplo, esto estamos haciendo y vimos que se nos iban haciendo más necesarias otras cosas. Entonces nosotros duplicamos acá, ahora lo ponemos acá y ahora va a ser la X del dibujo global. ¿Dónde la tengo? La X, aquí. La X del dibujo global. ¿Y qué es lo que le vamos a poner? Pues esto que teníamos aquí, fíjense. Y ahora decimos la Y, duplicar la Y del dibujo global, la Y del dibujo global, y le pasamos este mensajito que teníamos por aquí. Y ahora, ¿qué es lo que le vamos a pasar? La variable que diga Y del dibujo global y X del dibujo global. Y entonces ahora, este random que yo voy a generar, lo voy a generar, la X mía de la estrella debe ir desde quién, desde el valor de X, ¿hasta qué valor? Hasta la Y. Es para crear el valor de X. Si mi X empezó aquí, este es mi valor inicial, es para que me genere, ¿qué yo quiero? Que me genere números aleatorios que estén en esta X, es decir, que estén de aquí a aquí. ¿Ya? Si la X es este valor inicial, este es X1,
¿Cuál ancho. sería nuestra última X? X2, X2. ¿Y cómo yo obtengo ese X2? con el ancho. X1 más el ancho. ¿No es así? Ah, X1 más el ancho, porque entonces ese ancho es 20, pero ¿a partir de dónde me va a contar ese 20, por ejemplo? ¿Entiendes? claro, porque no siempre es del 0,0. Exactamente, porque no siempre ya. es del ser. ¿Vieron cómo estamos utilizando pura geometría básica, básicamente? Entonces, aquí es hasta ese ancho. Y fíjense que ese ancho lo tenemos aquí, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear una variable que diga ancho del dibujo y alto del dibujo, porque lo vamos a utilizar después, alto del dibujo. Entonces, básicamente venimos aquí ahora, duplicamos, fíjense cómo, de una forma que pudimos hacerlo y probarlo rápido, decimos ahora aquí, escriba el ancho del dibujo. Aquí ponemos ancho del dibujo, duplicamos y ponemos alto. Fíjense, algo que no habíamos creado variable, quizás para ahorrarnos tiempo, después nos dimos cuenta que lo necesitábamos, pero fuimos agregando. Entonces ahora, ¿qué vamos a decir? Duplicamos, aquí ponemos la X, perfecto, X del dibujo global, aquí ponemos ancho del dibujo y aquí ponemos alto del dibujo. ¿Ya? Entonces ahora nuestra X va a ser desde ese dibujo hasta aquí, hasta la suma de quién, de ella misma, más quién, más ese, duplicamos, más el ancho, ¿no? Que es el que nos da la X, más el ancho. ¿Eh? Y entonces así vamos creando nuestro algoritmo y le vamos agregando elementos. ¿Sí? Entonces, duplicamos aquí, ponemos, borramos, bórrate. Y aquí lo mismo para la Y, lo que va a ser entonces con la Y. Y del dibujo global, aquí Y del dibujo global, y aquí alto del dibujo global. Alto del dibujo. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Porque ya se nos acabó turno, entonces es bueno que sigan este ejercicio y terminen de dibujar las estrellas. Pero básicamente, ¿qué es lo importante? Vemos cómo nosotros obtuvimos digamos que estos límites de aquí, ¿ya? Es la forma de nosotros obtener esos límites generando los valores aleatorios para generar esas estrellas ahí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Ya, entonces, tengan una linda semana. Cualquier duda que tengan relacionada con la tarea, me escriben. Recuerden que hay horario de consulta ahora en el turno, que en los 2 bloques que vienen a continuación. Y tengan linda semana, buen fin de semana y nos vemos próximamente el próximo lunes. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir un momento, por favor? ¿Aquí? Sí, los primeros funcionan. Eso. Listo. Vale, para Sí, tomar la profe. foto. Yo para dibujar una estrella ayer me demoré 1 hora para hacer Pero- la tarea. Pero no habíamos... 1 hora. Demasiado. Y ni siquiera lo hice así, lo hice como pasos básicos. Y Ya, ahora pero- lo tengo que pasar a función. No, pero lo hiciste. Sí, lo hice. No importa cómo lo hayas hecho en la función, en la tarea no te piden, creo que ni que hagas ciclos ni nada, ¿entiendes? Entonces, tú lo haces, esa función, lo importante es que sea una función. Entonces, como tú lo hiciste, recuerden que hay muchas formas de llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero igual lo Entonces, veo muy básico. Entonces me pero gustaría ponerle una función. ya, es que tienes que ponerlo en una función porque recuerden que tienes Sí. que tener 3 funciones la tarea. La tarea tiene que tener mínimo 3 funciones y cada función es para dibujar algo de lo que ustedes quieran dibujar, ya sea una casa, una estrella, un sol, ¿cómo se llama? Un perrito, un gallito, no sé, lo que se les ocurra dibujar a ustedes, ¿entienden? Entonces, la función no les piden, creo que mayores restricciones de que si tiene que ser con ciclos, sino es que tenga funciones y que tenga, si necesitas parámetros de entrada,
eso, ya. Ahora, como ustedes lo resuelvan, importante es que lo hayas resuelto y que hayas dibujado una estrella. Igual creo que en clases anteriores, no sé. Pero bueno, aquí lo de la estrella es, por eso les digo siempre, hagan figuras geométricas que hemos aprendido a hacer en clase, las figuras geométricas. ¿Cuál es el tema con la figura? Saber el ángulo que va a girar. Y recuerden que el ángulo aquí es por fuera, ¿ya? Por eso es que en un triángulo no girábamos 60 grados, ¿entiendes? Si no girábamos 120. La rotación es por fuera. Entonces, tener en cuenta ese tema, y bueno, y la estrella, por eso les puse en el enunciado, 5 lados y rotar 144, porque no es que fue también tan trivial para nosotros en un principio yo saber que tenía que girar 144 grados. Pero este ejercicio de la estrella básicamente lo estoy haciendo desde que empecé con Trinket. Ya, entonces no se sientan mal. 1 hora, perfecto. El problema es que lo hayas llegado a la solución, ¿sí? No se desanimen si se demoraron esto que yo les presento aquí en 5 minutos, llevamos 5 semestres haciéndolo, ¿entiendes? Entonces, no se sientan mal por eso. Cuando ya tú vayas a hacer tu segunda estrella, la vas a hacer en 2 minutos. ¿Ya? Bueno, será. Claro. Muchas gracias, profe. Yo llevo ya, ¿cuántos les llevo mostrando la estrella? ¿Entiendes? Entonces no se sientan mal. Ahora yo voy a ir a un segundo turno donde tengo que volver a hacer la estrella. Entonces la práctica hace el monje, como dice el dicho, ¿no? Por eso ¿Me podría bajar un Gracias, poquito, profe. porfa? Sí, por eso es mucha práctica, ¿sí, muchachos? Es mucha práctica lo que se necesita.